102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. El canto de México. Un rescate de la cultura a través de su música. Contigo aprendí que existen nuevas
FM, las plataformas X y Instagram, en radio, @radio UDG a un clan. También nos pueden escuchar vía internet en la liga udgtv.com, /radio UDG, /un clan, y como también en YouTube, en XHANU Radio UDG a un clan. Saludo y agradezco a quienes integran el equipo Radio Universidad a un clan, quienes conforman en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción de Silvestre Canil e Imanol Martínez y en la operación técnica y transmisión en Facebook, Aldair Arechiga. Y bueno, bienvenidos sean nuevamente aquí después de unas vacaciones, aquí regresando en vivo y este bonito programa, y que jueves con jueves estamos aquí transmitiendo temas de interés, como les mencionaba, en la parte de la psicología, en la parte de la salud mental, emocional. Y bueno, en esta ocasión me toca estar solo y bueno, veremos algo del tema aprender a evitar el cambio y el arte en el proceso de adaptación, en donde principalmente es entender algunas herramientas, algunos tips que se les puede dar aquí por medio de la radio, para cualquier tipo de cambio, y tiene que ver con la adaptación. Y bueno, igualmente estamos aquí ahorita generando lo que son algunos cursos referente a esto, y hablando de un cambio, pues tiene que ver con todo lo que nosotros constantemente estamos, como bien lo dice, estamos en constante cambios, ¿no? Y bueno, una parte de la información que tiene que ver con esto es de cómo nosotros empezamos a salir de una zona de confort, y que esta forma de confort, bueno, ya no estamos de una manera cómodos, como lo dice la palabra, confort. Entonces, aquí es donde está lo difícil muchas veces de podernos adaptar. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues son momentos distintos, son personas distintas, puede ser un entorno distinto, o simplemente con que se te pierda un objeto muy querido ya es un cambio para ti. Y bien, aquí refiriéndonos a esto, el tema que les voy a dar ahorita es más enfocado a las personas que van entrando, por decir ahorita, a lo que es a la universidad, pero también puede ser ligado a cualquier tipo de cambio. Y bien, ¿a qué nos referimos con el sentido de adaptación entonces? Bueno, y se le conoce como esta capacidad de ajustarnos a los cambios como tal, nuevos entornos, situaciones inesperadas. Y aquí debemos de centrarnos en esta parte, ¿no? Situaciones inesperadas, aquellas situaciones en las que no entendemos muchas veces el porqué, pero simplemente las cosas pasan. Y bueno, así es un proceso mediante el cual una persona responde de manera flexible y eficiente a las circunstancias cambiantes, modificando su comportamiento, también actitudes o forma de pensar para convivir con esos nuevos retos y entornos, o esos nuevos entornos. Entonces muchas veces estos cambios no estamos preparados para ello. Y esto es lo que emocionalmente hay digámoslo así, como un remolino interno en cuanto a lo que yo tengo y necesito. Y tiene que ver mucho también en esa adaptación, en lo que nosotros readaptamos desde nuestra forma de ser, a acostumbrarnos a un entorno por medio de esta adaptación. Y bueno, aquí ¿qué tiene que ver con todo esto en cuestión de la adaptación? Bien, implica saber ajustar nuevas reglas y también aprender a gestionar su tiempo, adaptarse a diferentes estilos de enseñanza y formas nuevas relacionadas, en relaciones, y manejar la independencia de una manera que favorezca su bienestar. Y bien, como bien sabemos, bueno, poniendo como ejemplo las personas o los alumnos que nos visitan aquí de manera foránea, suelen afrontar, ¿no? Y enfrentar a este tipo de cambios que son muy radicales muchas veces, porque la mayoría de las veces son personas
o son alumnos que nunca habían salido de su entorno familiar y por ende tienen una inestabilidad constante en lo que deberían de generar o necesitan generar en su momento, y se les hace muy difícil al principio estar en un entorno nuevo. Y aquí lo principal de lo que tenemos que también enfocarnos es de cómo tomamos este cambio, ¿no? De cuál es mi nuevo entorno, cuáles son esas personas con las que me voy a relacionar nuevamente, o más bien de nuevo, o como nuevas figuras. En el caso de la universidad, también este cambio académico de todo lo que tenemos que empezar a generar. Y bueno, en sí nos vamos a afrontar muchas situaciones y temas en las cuales a lo mejor nunca habíamos estado familiarizados, y eso es lo difícil en cuestión de la adaptación. ¿Y qué nos puede traer todo esto? Pues mucha frustración, mucho estrés, en algunos casos algún episodio depresivo, en algunos otros casos puede ser pues claro, la ansiedad, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son aquellos nuevos retos que podemos afrontar? En el caso de los estudiantes, pues claro, como les mencionaba, esa adaptación a un nuevo entorno académico y esa independencia emocional, que como bien sabemos, pues vamos a afrontar ya problemas de manera sola, ¿no? A comparación de cuando estábamos con los papás, que nos apoyamos, con la familia. A interacciones sociales y nuevas relaciones. Y aquí es donde también para muchos que son o les cuesta socializar, esta es una parte que también se les dificulta demasiado al autoconocimiento y toma de decisiones. El autoconocimiento, ¿por qué se le considera así? Porque hay un momento en la vida en el que al vivir solos, inesperadamente, pues también tenemos que centrarnos en lo que fielmente también pueden decir nuestros pensamientos mismos, el autoconocimiento en el sentido de también empezar a adquirir y a trabajar con nuestras propias herramientas de vida, ¿no? Y a lo mejor hay cosas en las cuales no tenías como pensado el tener esa capacidad, pero que más sin embargo, por medio de ese autoconocimiento te das cuenta. Y también te empuja a ese nuevo entorno a seguir adelante. Y claro, a tomar decisiones, es lo que les mencionaba. Una vez que tienes el autoconocimiento y tienes estas habilidades ya propias en cada uno de ustedes, personas, pues es ya empezar a tomar sus propias decisiones. Y bueno, vamos a un pequeño corte de estación y volvemos a este importante tema. La vida no se define por lo que permanece, sino por lo que cambia. Desde Heráclito hasta nuestros días se nos recuerda que no podemos entrar 2 veces al mismo río, y aún así pasamos gran parte de nuestra vida intentando que el agua no se mueva, que todo se quede como está. El cambio suele incomodarnos porque rompe la ilusión de control. Nos obliga a aceptar que lo que hoy somos no será suficiente mañana, y que eso no es una falla, sino una condición humana. Aprender a evitar el cambio no significa celebrarlo todo el tiempo ni romantizar la pérdida. Significa reconocer que los procesos de transformación casi nunca son claros ni elegantes. Son confusos, lentos y a veces dolorosos. Pero también son necesarios, porque no todo cambio llega para destruir lo que éramos. Algunos llegan para mostrarnos quiénes podemos llegar a ser si tenemos el valor de quedarnos dentro del proceso sin huir. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos. Esta es la radio que llevas a todas partes.
al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de programas y servicios sociales del gobierno federal. Les platicaremos del Mundial Social. En la neurociencia, el proceso de adaptación tiene un nombre claro: neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para modificarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones frente a experiencias nuevas, crisis o cambios importantes en nuestro entorno. El cerebro cambia cuando aprendemos, pero también cuando atravesamos pérdidas, rupturas, mudanzas, enfermedades o giros inesperados en la vida. Adaptarse no es una elección opcional, es un proceso constante. Diversos estudios señalan que cuando una persona interpreta el cambio como una amenaza permanente, el cuerpo entra en un estado de alerta prolongado. Aumenta el estrés, se eleva la ansiedad y se reduce la capacidad de concentración y toma de decisiones. Pero cuando el cambio se comprende como un proceso, no como un fracaso, se activan mecanismos de resiliencia. La mente empieza a buscar sentidos, nuevas rutas, nuevas formas de habitar la realidad. Adaptarse no significa olvidar lo que fuimos ni minimizar lo que nos dolió. Significa integrar la experiencia en nuestra historia personal. Muchas personas descubren nuevas habilidades, mayor empatía o una identidad más clara después de atravesar procesos de cambio. No porque haya sido fácil, sino porque decidieron quedarse, aprender y transformarse sin negarse a sentir. I got nowhere I belong. Days are short and the nights are long. Every morning, same old thing. Empty house, picture frame. These days are hard enough trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days, better days. Must be somewhere feels like home. When it gets dark, the lights stay on. They say heaven is a place on earth, but where I'm at, the living hurts. These days are hard enough just trying to get by. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days. I'm tired of running away. Take me somewhere with better days, better days. Bueno, estamos de regreso aquí a su programa El Faro. Y bien, como bien mencionaba mi compañero en la cápsula en cuestión de los cambios, el cambio no solamente tiene que ver con ese entorno o con esas personas o con alguna ruptura, o sea, tiene que ver mucho el impacto que podemos generar a partir de ese cambio, el impacto emocional. Y aquí es importante establecer algo. Constantemente estamos en cambio, ¿no? Constantemente estamos en movimiento.
este movimiento tiene que ver pues con el día a día y con lo que estamos viviendo, y con noticias inesperadas, con momentos inesperados, pues, podría hablarse también hasta un accidente. O sea, constantemente hay cambios en el que cuando tenemos esta, digamos, como una noticia que no esperábamos y todo, son cambios inesperados. En sí, el ser humano tenemos esa cualidad muy importante de sabernos adaptarnos a los momentos de manera rápida, unas personas más rápidos que otras, dependiendo también de las habilidades o herramientas que tengamos, y que eso se va generando conforme a los días, conforme a las experiencias también vividas y conforme a la historia de vida ya, que son las experiencias acumuladas y que nos van dando un cierto rumbo, una cierta ruta de lo que nosotros podemos generar a partir de generar una respuesta a partir de un cierto momento. Entonces hay cambios que se nos es obligado a hacerlo, ¿no? Y en el que sí se nos es difícil, esos son los momentos más difíciles para podernos adaptar. Simplemente el fallecimiento de una persona, un ser querido, ya requiere de un cambio al momento de ya no estar con esa persona amada. Y aquí es lo principal de cómo nosotros tenemos que empezar a manejar esos tipos de cambios. Y bueno, aquí hay un punto importante en ese sentido, en cómo nosotros, a partir de un hecho que nos hace cometer, o nos hace por su naturaleza tener un cambio, pues vamos a entrar a un momento de estrés, un momento estresante. Y va a haber presión, ¿no? Por lo que yo estoy viviendo, presión constante, de acuerdo a la situación, claro, de acuerdo a lo que se esté viviendo, si es un cambio de trabajo, si es un cambio de lugar de origen, a otra ciudad, todo eso va a implicar estrés, ansiedad y, como no, pues también frustración y algo de tristeza, o también puede ser momentos de depresión, en el que tenemos que empezar a tener esas habilidades para saber cómo manejarlo. Les comentaba hace un momento. Entonces, más adelante vamos a ver algunos puntos estratégicos para manejar ese estrés. Y bien, aquí lo que también quiero mencionarles en ese sentido, ¿qué podemos hacer para adaptarnos, para podernos adaptar a un nuevo entorno principalmente? Número 1 es la gestión de tu tiempo, saber planificar. Esto es fundamental, aprender a organizar el tiempo de manera eficiente, ya sea utilizando agendas, calendarios, aplicaciones de gestión de tareas. Puede ayudar a estructurar el día y priorizar actividades, desde estudios hasta tiempo personal. Y bueno, aquí en la planificación para nuestra gestión del tiempo, también hay una palabrita aquí que tiene que ver con la flexibilidad. Y al ser flexibles también tiene que ver con la adaptación. Es lo que comentaba parte de Imanol, mi compañero Imanol, en cuestión de la neuroplasticidad. Y tiene que ver con esta flexibilidad que ante un cambio, como ya no va a ser el momento como yo lo esperaba, o ya no voy a estar con el entorno en el que yo me gustaba estar, o no me gusta, o ya no están las personas con lo que yo estaba usualmente, hay que tener esta flexibilidad y ver aquellos otros beneficios que pueda haber al momento de yo conocer a otras personas, al momento de yo conocer otro lugar, o establecerme ya como trabajo en otra empresa, etcétera. Estos beneficios, cuando vemos más el beneficio, o también empezar a establecer nuevos objetivos, la adaptación es mucho más fácil. Y en cuestión de la planificación de tu tiempo, también tiene que ver en cómo nosotros, a pesar de un cambio, o para también reducir ese estrés, esta gestión del tiempo nos va a ayudar y la planificación constante va a ayudar para nosotros tener en claro qué es lo que tenemos
que realizar día con día y cuáles fueron o pueden ser aquellos logros en los cuales yo quiero seguir adelante a partir de cierto cambio. Y otra de las cosas, evitar procrastinar, evitar dejar las cosas para el final, que también nos va a ayudar a tener este control en cuestión de evitar el estrés. Muchas veces se nos van acumulando lo que son las tareas, lo que son trabajos a realizar, a concluir, en el que el dejar las cosas al final sí nos perjudica constantemente, porque como les menciono, al igual, día con día estamos viviendo momentos totalmente diferentes, en el que no sabemos si en algún momento nos va a cambiar todo. Y aquí viene la adaptación, ¿no? En donde muchos se adaptan con facilidad, les menciono, y otros sí se les hace algo difícil. Otro de los puntos que quisiera mencionar es la autodisciplina y la motivación. Cuando tenemos un cambio en específico, es importante esta autodisciplina. Y conectándolo con el tema, con el punto anterior, que tiene que ver con la parte de la agenda y hacer la gestión de tu tiempo, pues también tiene que ver esa disciplina. Cuando nosotros tenemos un cierto horario a cumplir, tiene que ver desde la universidad, estudios, en el trabajo, y dentro del trabajo tengo que cumplir con ciertas tareas. Cuando tenemos esta disciplina constante, pues nos hace resolver también con más facilidad aquellos diferentes posibles resultados que nos ayuden a estar más tranquilos, con más tranquilidad. Pero aquí también quiero establecer algo entre paréntesis que tiene que ver las herramientas con las que contamos para realizar y generar aquellos trabajos. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que sepa manejar muy bien la computadora a una persona que no lo sepa hacer, y es una herramienta que tenemos que vamos como restablecerla o mejorarla día con día por nuestro trabajo, el que tengan. Es un ejemplo, así es cualquier herramienta, ¿no? O cualquier habilidad. Entonces, al momento de un reporte, el que no lo sabe hacer muy bien, pues se le va a trabar un poco más, va a durar más tiempo, se va a estresar más, a la diferencia de la persona que sí lo suele hacer con facilidad. Y parte de la disciplina es decir, bueno, si yo no tengo esta habilidad, ¿qué tengo que hacer para mejorarla? ¿O qué tengo que hacer para mejorar mis tiempos? Si ya la tengo identificada, la disciplina nos va a decir, bueno, yo necesito esta otra habilidad para estar mejor. Y bueno, ahorita pasamos a la parte de motivación, pero primero pasemos a otro corte de estación y volvemos a este importante tema. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Reflexiones sobre la mente humana iluminadas por la psicología. El Faro. Ya estamos de regreso. Aprender a evitar el cambio es un arte porque no existe una forma correcta de hacerlo. Cada proceso tiene su tiempo, su propio ritmo, su propio silencio. Vivimos en una cultura que nos empuja a resolver rápido, a cerrar ciclos de inmediato, a mostrar resultados antes de haber entendido todo el proceso. Pero el cambio real rara vez funciona así. Adaptarse no es llegar pronto a una versión de nosotros mismos, es permitirnos estar en tránsito, es aceptar la incomodidad de no tener respuestas claras, de sentirnos frágiles, de no saber exactamente hacia dónde vamos. Evitar el cambio también es aprender a despedirse de rutinas, de expectativas, de personas, de ideas que ya no encajan.
y entender que soltar no siempre es perder, es a veces hacer espacio. Tal vez el aprendizaje más profundo no está en adaptarnos perfectamente, sino en no abandonarnos mientras todo se mueve, porque los procesos no nos exigen prisa, nos piden escuchar, presencia y paciencia. Y quizás en ese acto de quedarnos con nosotros mismos en medio del cambio, empieza la transformación más honesta de todas. Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing his song, just for me, just for me. Bueno, y seguimos con este tema, es en la parte de la adaptación. Y bueno, como bien lo menciona Imanol, también tiene que ver con esto de cómo nosotros tomamos un cierto cambio, cuál es nuestra percepción en el momento y qué tan habitual estamos a tener cambios, ¿no? Sobre todo de lugares, con personas. Y tengo bien, tenemos bien establecidos muchas veces los que pueden ser nuestros amigos, los que pueden ser solamente un entorno en específico, en el que muchas personas sí son algo cerradas al momento de un cambio. El aceptar nuevas ideas simplemente, ¿no? Ese ya puede ser un cambio interno de cómo nosotros solemos pensar, del cómo nosotros solemos actuar ante una situación. Y bueno, aquí lo que es necesario es constantemente estar generando nuevas herramientas de vida que nos ayuden a esa adaptación constante. Y como bien les menciono, por decir ahora lo que nos está pasando, no sé si ustedes han sentido como un cambio en el clima, el cambio climático, ¿no? O hay mucho calor, o hay mucho frío, bueno, en algunos lugares del país más, en el que las personas sin tener una precaución o herramientas suficientes, pues aún así nos adaptamos. No sé si vieron la noticia en donde Mazamitla cayó una granizada muy fuerte, en vez de, bueno, gracias a Dios no pasó nada malo, pero ahí se disfrutó del panorama, se disfrutó de todo blanco. Entonces ahí es saber cómo adaptarnos al momento y qué podemos sacar de provecho en cada entorno, qué es lo que puede ser nuevo para mí y que me lleve a una enseñanza, a un aprendizaje. Eso es lo importante de cómo sabernos adaptar, y es parte también de esta motivación constante de lo que nosotros en un momento distinto que tengamos en la vida, a pesar de que ya no es como nosotros queremos muchas veces, esa motivación entra en todo lo que nuevo que yo puedo enseñarme día con día, y eso es importante tenerlo en cuenta. No solamente es establecerte en donde estás, sino que es aprender y entender de que, como les digo inicialmente, pues todo es un cambio. Hay cambios constantes, mínimos, que a lo mejor no los sentimos, pero que no dejan de ser cambios inesperados o cambios importantes. Bien, otro de lo que nosotros podemos hacer ante el momento del cambio y generamos mucho estrés, bueno, hay ciertos ejercicios que podemos hacer por medio de la meditación. Si a alguien le gusta meditar, es una forma de afrontar lo que es
el estrés. Bueno, aquí lo que tiene que ver este ejercicio es un ejercicio de respiración y pueden ayudar a reducir el estrés y aumentar la concentración. Y al hacer esto, pues ayuda también a establecer nuevos objetivos. Y pues está la mera cúpula lo mejor que podemos hacer para evitar el estrés, pues es el ejercicio, ya que estamos en un momento de nuevo adaptación de cualquier índole. El ejercicio nos va a ayudar mucho, no solamente a la adaptación, sino que también a evitar el estrés, a evitar la ansiedad, etcétera. Así es de que si no haces ningún tipo de ejercicio o deporte, te invito a que lo intentes hacer, ¿no? Y bueno, tiene que ver también con lo que les decía en cuestión de la resiliencia. Y la resiliencia pues viene siendo pues aquella parte de la habilidad que tenemos los seres humanos para salir de un momento en específico, un momento difícil. Y aquí lo importante en cuestión de la resiliencia es, le repito, de cómo tomamos los momentos, cómo tomamos los problemas. Y hay quienes, como dice un refrán, ¿no? O un dicho, hay quienes se ahogan en un vaso de agua, pero otros flotan en el vaso de agua. Y eso es tener la flexibilidad de que todo momento, todo cambio nos va a llevar a retos nuevos para nosotros. Y esos retos, tú sabes si flotas o te hundes. Y aquí es parte de resiliencia y también parte de la flexibilidad que tengamos. Entonces, como bien les mencionaba, pues puede haber cambios de entornos, cambios de personas, cambios en el trabajo y en el que sí nos va a inestabilizar, pero ante todo cambio, a mi punto de vista, pues siempre hay algo bueno que analizar. Y bueno, aquí hay algo importante que también debo de sacar a flote. Cuando muchas veces tenemos ese cambio, también tenemos miedo al fracaso. Porque hay un momento que salimos a la zona de confort, o más bien establecerlo, o más bien, se los menciono desde antes, por decir, si ya estamos en una zona de confort, es porque ya pasamos por muchos momentos difíciles, por a lo mejor por muchos fracasos, pero que esos fracasos fueron haciendo que ese momento fuera tu zona de confort. Y bueno, a medida y después de ello, cuando nos atrevemos e intentamos hacer cosas nuevas, sabemos que también nos vamos a enfrentar a problemas, a momentos difíciles, el cual a lo mejor no estoy preparado. Y tenemos miedo a fracasar. Entonces, por decir, cuando simplemente hacemos un examen o vamos a intentar para un puesto de trabajo por medio de otro examen o lo que nos hagan como pruebas, también ahí puede haber un miedo al fracaso. Pero aquí es aceptar que no siempre se logrará toda a la perfección y que los errores forman parte de un proceso de aprendizaje. Entonces el fracaso no es más que un error. Y creo que tiene que ver más el fracaso con ese sentimiento o esa percepción que se puede llegar a tener ante ese entorno de lo que yo percibo como un fracaso. Hay personas que ante el fracaso lo superan y, bueno, se llevan un buen aprendizaje. Y aquí es la clave de cómo nosotros tomamos ese momento en el que sí, el fracaso en sí, pues sí hay un impacto emocional importante, pero hay personas en las que se les es difícil aceptar un error, ¿no? Se les es muy difícil aceptar un error, entonces ahí es lo difícil en cuestión de cómo vamos a trabajarlo. Y bien, la resiliencia implica aprender
de estos fracasos, como les mencionaba, y superarlos y seguir adelante con una mentalidad positiva. Y bueno, aquí siempre es entender de que vas a tener siempre esos dos posibles resultados, ¿no? El que quieres y el que no quieres, el negativo y el positivo. Entonces, siempre va a haber esas dos dualidad, o esa dualidad en la que vamos a estar afrontándonos día con día, y de que no siempre va a ser todo positivo, como también no siempre va a ser todo negativo. Y tiene que ver más con esto, con cómo vamos nosotros con nuestra mente, en esa mentalidad positiva, para también adaptarnos a los cambios y también para tener esa flexibilidad a ese nuevo entorno. Y bueno, aquí también es importante para las personas que no tienen como esas habilidades sociales y de comunicación, también mencionarles que esto es algo muy importante, el generarlo, el tener esta herramienta, porque inevitablemente pues nosotros somos, nosotros como personas, como seres humanos, somos un ser social y necesitamos de otras personas, necesitamos estar en contacto con otras personas. Necesitamos muchas veces las ideas de otras personas, las habilidades de otras personas, porque yo no voy a tener todas las habilidades, ¿no? En el que ese es el constructo en el que se va a generar socialmente para también estar todos en comunión, bueno, esa comunión que se hace social, para también tener resultados específicos y resultados en las cuales como sociedad necesitamos. Y esto no es más que el trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo en el que si eres una persona que te separas de cierto grupo social o te gusta estar simplemente solitario todo el tiempo, te vas a perder de muchas habilidades que te puedan enseñar muchas otras personas. Y simplemente con la convivencia, el estar platicando, y también esa es una habilidad que se tiene que generar en cuestión también de la comunicación. En la comunicación, aquí es importante las relaciones personales, en el que, bueno, aquí en la comunicación hay que saber también desde cómo escuchar y cómo también dar un mensaje. Y todo eso se nos mencionó porque al momento de estar en un nuevo entorno, pues claro, también va a haber nuevas personas. No van a seguirnos todas las personas que conocemos a donde estamos todos, ¿no? O a donde estoy yo. Entonces, entre más tenga esa habilidad, pues la comunicación va a ser más fácil, y también la adaptación va a ser más fácil a ese nuevo entorno. Bueno, pasamos al siguiente corte de estación y volvemos a este interesante tema.
Seguimos aquí en su programa El Faro y estamos hablando algo sobre lo que tiene que ver con la adaptación o la adaptabilidad que tenemos cada uno de nosotros y desde cómo se va formando, ¿no? Bueno, aquí tiene que ver mucho nuestra historia de vida, de cómo vamos nosotros fortaleciendo y nuestra parte interna, de cómo nosotros vamos estableciendo diferentes pautas de lo que nosotros en sí, cada uno de nosotros como personas necesitamos. Y aquí me quiero detener un poco en cuestión del cómo nosotros percibimos desde diferentes ángulos y los diferentes momentos en el que para algunos puede ser algo muy difícil de afrontar, para otros no. Y aquí es clave lo que les mencionaba de cómo necesitamos de otra persona para entender un cierto momento. Entonces, la opinión de otra persona te puede dar otro panorama, te puede dar otra apertura, simplemente también mencionarles que, por decir, nos vamos a una ciudad, los que siempre han vivido en un pueblo o en una población más chica que una ciudad, pues también les va a dar una apertura mucho más grande de oportunidades, de conocimiento, de personas, culturas. Entonces, aquí es entender que parte de esto es cómo nosotros vamos generando esas herramientas para los posibles cambios que se pueden dar de manera inesperada. Y en sí, aquí lo que tiene que ver es qué tanta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para generarlo. Y para ello está el autoconocimiento. Y aquí es tener una reflexión personal constante. Y aquí también identificar qué disfrutas hacer, hasta las emociones, cuáles son mis emociones ante ciertos momentos, qué disfruto, qué no, cuáles son mis conductas ante estas emociones, cómo es que yo respondo ante ciertas situaciones, y en el que este autoconocimiento o este autoanálisis constante que debemos de tener es para mejorar y estar bien con nosotros mismos. Y además esto nos va a ayudar mucho para tomar buenas decisiones, ¿no? Al conocernos, al tener nuestros propios gustos, al nosotros generar esos pequeños cambios internos, pues también nos va a ayudar a tener más fortaleza para estos posibles cambios. Y bien, entonces aquí también hay un tema importante para también tener una mejor adaptación, para evitar el estrés, y bueno, sería una gestión financiera. En este sentido, saber también cuánto es con lo que contamos en cuestión financiera, y qué es lo que yo puedo disponer, qué es lo que no, en qué lo puedo gozar, etcétera. Esto también nos va a dar una estabilidad tanto mental como también en la parte de la adaptación que se pueda generar a partir de un cambio. Y bueno, esto nos ayuda también a tener esa vida independiente, constante. Sobre todo aquí puedo mencionarlo dentro de lo que es una vida ya universitaria, en el que el chavo o la chava, pues estos se van a afrontar, ¿no? Al estar viviendo solos, a lo mejor, al tener ya un total dominio de lo que tiene que ver un cierto entorno nuevo, un departamento, que tenga que pagar también lo que tiene que ver con su renta o la luz, o todo lo que tiene que ver con su estabilidad y con su estancia durante este cambio que es la universidad, pero que a la vez hay que saber gozarlo, ¿no? Otro de los puntos, si de plano no encontramos como una salida a nada de los puntos anteriores y ya no podemos más, sí es recomendable buscar ayuda profesional. En este caso puede ser un psicólogo en el que te oriente.
Y es importante decir de que muchas veces dentro de un entorno podemos estar como anclados o podemos estar ya llenos de una cierta información en la que nos sentimos como abrumados o atorados y no sabemos qué hacer. Entonces, pero la respuesta les puedo asegurar que muchas veces están ahí mismo. Y al momento de estar estableciendo esta dinámica con un psicólogo, el psicólogo te va a poner a pensar en el sentido de, y también te va a incomodar en el sentido de lo que nosotros podemos generar nuevamente, ¿no? Un nuevo entorno, nuevas personas, y qué es lo que está pasando en sí por el cual no me puedo adaptar a esa nueva vida. Y sí es importante decirlo, de cómo también esa flexibilidad constante a ese entorno cambiante tiene que estar presente día con día. Y bien, aquí es importante también menciono la parte social. Y pues como último tema aquí es el desarrollo de una mentalidad de crecimiento en el que la aceptación de un proceso de aprendizaje y me refiero a un proceso de aprendizaje, pues les menciono a todo esto nuevo que vamos nosotros adaptándonos a entender que el crecimiento personal siempre va a ser un proceso continuo que implica esfuerzo, dedicación y paciencia en todo lo que hagamos. Puede ser como estudiante, como trabajador, como padre de familia, etcétera. Y bueno, aquí lo importante es mantenerse motivado incluso cuando las cosas pues, se pueden poner difíciles. Y les puedo decir que siempre va a haber cambios. Siempre va a haber cambios al que hay que adaptarnos. Y yo quisiera concluir este programa de que la adaptación no solo involucra un cambio externo, ya sea como mudarse a una nueva ciudad o enfrentar un nuevo sistema, ya sea educativo, ya sea un entorno nuevo de amigos, etcétera, sino que también tiene un cambio interno, como aprender a lidiar con la incertidumbre, enfrentar miedos, aumentar la autoconfianza y desarrollar habilidades para resolver problemas. Y aquí es donde está la flexibilidad de cómo nosotros, cuando tenemos esa confianza de decir, bueno, es que ya no me siento cómodo aquí, pero confío en mí y tengo herramientas suficientes como para generar algo nuevo. Y eso nos ayuda a resolver problemas con más facilidad y estar más tranquilos con nosotros mismos. Y cuando una persona sabe de que ante un nuevo momento, un nuevo entorno, vamos a fallar o podemos fallar, es más fácil también intentarlo. Había un maestro cuando yo estaba en la licenciatura que nos decía, entre más incómodo estés, quiere decir que estás haciendo algo, que te estás moviendo. Y no se refiere a estar incómodo en el sentido de andar descalzo todos los días o acostarnos en el suelo todos los días, en el piso, ¿no? Sino que en la persona que está intentando cosas nuevas, pues claro, va a estar incómodo constantemente. Incómodo ante simplemente el desarrollo interno de lo que nosotros podemos vivir, ¿no? En aquellos errores que podamos afrontar. Entonces, aquí tiene que ver de qué tan valientes somos o de qué tanta iniciativa tenemos como para salir adelante y hacer cosas nuevas. En sí, tener un buen sentido de adaptación es clave para navegar de manera exitosa cualquier etapa de la vida, incluida, pues tiene que ver cualquier tipo, ¿no? Cualquier momento, cualquier etapa, porque permite al sobrellevar y aprender de las dificultades que surgen cuando está afuera de su zona de confort. Y bueno, espero que les ayude un poco esta información. Les invito a que lo pongan en marcha, inicien cosas nuevas,
inténtenlos. Siempre va a haber resultados buenos, malos, pero lo peor es no intentarlo. De mi parte, por el día de hoy sería todo y me despido del programa. Y agradezco a la Subdirección Regional a Lea Macías, también a la producción a Silvestre Canilla y Manuel Martínez, en la operación técnica al de Arechiga, y se despide un servidor, Roberto Joya Núñez, quien es conductor de este programa, El Faro. Que tengan una bonita tarde.